Buenos días. En primer lugar, agradezco la invitación de la Fundación Universitas y también la generosa presentación de Iván. Y vamos a hablar hoy de las fuentes emergentes del derecho del trabajo. El sistema de fuentes del derecho del trabajo se caracteriza por su pluralismo, es decir, por la particularidad de que han surgido una serie de poderes emergentes que no son los poderes típicos, las fuentes típicas del derecho, y que tienen la facultad de normar. Y hay algo muy particular, que a la solución de una situación que se presenta en el derecho del trabajo, hay un hecho muy importante, y es cómo concurren una multiplicidad de fuentes para dar una solución. Eso es, como dije antes, una manifestación del pluralismo del derecho del trabajo. Y eso, sobre todo, se debe a los cambios que han sido provocados por el desarrollo de las actividades de las empresas multinacionales, del cambio de los modelos sociales de organización de las empresas, de la internacionalización de la economía, o sea, la globalización de la economía, entre otros factores. Y eso ha provocado nuevas formas de regulación del trabajo y ha conducido a revalorizar, según el criterio de Supió, el papel del derecho del trabajo, el papel del derecho en el dominio de las transformaciones del trabajo y del empleo. El derecho del trabajo tradicional fue diseñado para un trabajo que surgió y se desarrolló en la era industrial. Pero ese modelo de organización del trabajo hoy en día se encuentra ampliamente superado. Y ese modelo industrial estaba enmarcado dentro de un ámbito nacional o a lo sumo regional. Y la globalización, como decía Oscar Hermida, ha ido volviendo ineficaces los sistemas nacionales del trabajo para regular fenómenos que se desarrollan o que tienen sus causas en otro nivel, en un nivel supranacional. Por su parte, la llamada revolución tecnológica ha permitido el desarrollo de normas y conceptos surgidos de la tecnología o de las ciencias económicas, de manera tal de que el derecho se ha visto en la necesidad de adaptarse a ese modelo científico y técnico. El mundo actual experimenta eso que ya hace más de un siglo había desarrollado o había llamado George Ulrich como pluralismo jurídico, cuando frente a un derecho estatal afirmaba la existencia de un derecho que se impone externamente, que no se impone externamente, perdón, sino que se manifiesta como producto de los grupos, de la acción de los grupos sociales. Y por su parte, la globalización ha traído consigo el nacimiento de un pluralismo supranacional que cambia la situación de los agentes jurídicos. En esta forma, asistimos
a la creación normativa de un derecho que se ha denominado de diversas formas. Uno lo llaman derecho blando o soft law, como para dar a indicar que no tiene la coerción, que no es tan coactivo como el derecho producto del derecho estatal, pero veremos que en parte sí lo es, y que constituye parte de un proceso contemporáneo de creación normativa surgida como consecuencia de la rápida evolución de la economía mundial y del avance de la ciencia y la tecnología. Y el derecho no puede ignorar esas formas de regulación surgidas de la tecnología. La falta de adaptabilidad a las nuevas circunstancias por parte del derecho del trabajo tradicional, que como dije antes fue diseñado por un modelo industrial, ha provocado el surgimiento de nuevas formas alternativas de regulación que Hermida denomina regulación alternativa o indirecta, entre las cuales se incluyen, por ejemplo, las cláusulas sociales en los tratados de comercio internacional, las preferencias arancelarias unilaterales, los códigos de conducta, los códigos de responsabilidad social de las empresas, el etiquetado social y las inversiones socialmente responsables, entre algunas de esas manifestaciones. Con toda razón, Bernardo Barnard consideraba que en aquellos países que no tienen un gran desarrollo en materia laboral o incluso económico, algunas de estas alternativas parecen extrañas. Sin embargo, con el auge del comercio global y sobre todo de las empresas multilaterales, se han desarrollado ciertas alternativas, ciertas iniciativas de autorregulación que implican la incorporación de principios éticos en la actividad económica y que se hace fundamentalmente a través de varios institutos, entre los cuales resaltan los códigos corporativos de conducta, los acuerdos marcos y la responsabilidad social de las empresas. Todo esto ha llevado a que la doctrina llegue a admitir el surgimiento de un derecho extraestatal. Hablemos en primer lugar de los códigos corporativos de conducta. Los códigos corporativos de conducta son instrumentos que fijan un conjunto de opciones de política empresarial y de normas referidas, por ejemplo, al trabajo infantil o a otras condiciones de trabajo. Generalmente son formulados de manera unilateral por una empresa multinacional, aun cuando a veces pueden ser elaborados por grupos de empleadores que pertenecen a un determinado sector industrial. Excepcionalmente, pueden adoptar formas de acuerdo, como por ejemplo el caso del acuerdo celebrado en Estados Unidos en 1967 entre empresas manufactureras del vestido y el calzado y diversos grupos de consumidores y de organizaciones sindicales. Pero estos son relativamente excepcionales. Hay quienes opinan que los códigos de conducta son hasta una forma de lavar el rostro de las empresas multinacionales. Por lo general, asumen la forma de una declaración en el cual la empresa multinacional, o generalmente multinacional, manifiesta su intención de asumir
ciertas responsabilidades en materia social y especialmente en el respeto de derechos mínimos de los trabajadores. En ocasión, estos códigos prevén que los mismos serán objeto de extensión a las empresas contratistas y subcontratistas, en el sentido de que para ser elegibles como contratistas van a tener que comprometerse a dar cumplimiento a esos códigos de conducta o por lo menos a la garantía de ciertos derechos mínimos de los trabajadores. Fundamentalmente son las empresas de origen, las empresas multinacionales de origen norteamericano, las que utilizan estos códigos de conducta. Y el contenido es muy variable. Algunos códigos dan importancia, por ejemplo, a la libertad sindical, otros a políticas antidiscriminatorias, otros hacen énfasis en lo relativo a la remuneración en búsqueda de un salario que les permita a sus trabajadores una vida decente, otros condiciones de trabajo, duración, seguridad y salud y sobre todo trabajo, prohibición de trabajo infantil. Algunos códigos, como por ejemplo el de Coca-Cola, establecen más bien normas de comportamiento de los empleados de la empresa que les impone actuar con integridad o no en contra de los intereses de la empresa. McDonald's tiene normas sobre la ética de negocios y preocupaciones con la relación con la comunidad y con el medio ambiente. Y también algunas disposiciones que tienen que ver con el respeto a la dignidad de las personas, al derecho, a los derechos humanos y a las leyes, evitar el hostigamiento, igualdad de oportunidades y seguridad en el trabajo. El código Ford de la Ford es mucho más concreto al garantizar que en el lugar de trabajo, por ejemplo, no se admite, no se tolera el acoso o la discriminación y que el entorno laboral tiene que cumplir con ciertos estándares de seguridad y salud en el trabajo. También la limitación de los horarios, el respeto al derecho de los empleados a asociarse y a negociar libremente. Y la condena a el uso de la mano de obra infantil o del trabajo forzado. Uno de los problemas que plantean los códigos de conducta es la aplicación efectiva de los mismos, porque en la mayoría de los casos el control se encuentra en manos de las mismas multinacionales. A eso se agrega también a veces la falta de difusión apropiada, ya sé que se conocen más bien en el país sede y no en el país en donde se encuentran las empresas proveedoras, las sucursales o las contratistas, en donde se desarrolla el proceso productivo. Esta situación llevó a Hermida a concluir que parecen servir más a las campañas de imagen empresarial que a la preocupación de los derechos sociales. Sin embargo, mención aparte merece el código de conducta del más importante fabricación de zapatos deportivos a nivel mundial, como es la empresa Nike. Esa empresa aplica esos códigos de conducta a las empresas que ejecutan la elaboración de sus productos, que son más de 800 distribuidas por todo el mundo y que emplean a más de 600.000 trabajadores y se encuentran en 51 países. Nike fue muy criticada porque en la década de los 80 algunas fábricas ubicadas en Asia
por ejemplo en Camboya o en Pakistán, recurrían al trabajo infantil y las condiciones de trabajo de fábricas en China o en Vietnam eran bastante deplorables. Esas críticas hicieron mella en la imagen de Nike, lo que los llevó a adoptar un código de conducta que revisan frecuentemente. Y en el año 2002 puso en práctica un programa de auditoría de gestión con más de 80 factores. Y esto ha sido muy positivo porque ellos han logrado controlar las condiciones de trabajo en esas empresas contratistas. El otro sistema distinto de los códigos de conducta es el de los acuerdos marco. Las multinacionales americanas prefieren los códigos de conducta. Sin embargo, las multinacionales europeas, quizá por la influencia que tiene la legislación social de la Unión Europea, se han visto presionadas a utilizar una opción contractual a través de los llamados acuerdos marco, que son instrumentos negociados por las empresas multinacionales y una federación sindical internacional para establecer una relación continua entre las partes y asegurar que la compañía respeta las mismas normas o principios laborales en todos los países en los cuales opera. La mayoría de esos acuerdos marcos abarcan entonces toda la cadena de abastecimiento de contratistas, de proveedores y de filiales. El contenido varía de acuerdo a los requerimientos y características de las empresas, así como de los sindicatos que participan en la negociación. Otras variables tienen que ver con la tradición jurídica de los países en los cuales operan y incluyen los 4 principios de derechos fundamentales del trabajo, haciendo referencia a los convenios fundamentales de la OIT y sobre todo a la Declaración de Derechos Fundamentales de la OIT del año 1988. Hay 2 materias muy importantes que están presentes siempre en estos acuerdos marcos. En primer lugar, el compromiso de las empresas a informar en los términos del acuerdo a sus filiales, proveedores y contratistas y subcontratistas del acuerdo y de las condiciones allí establecidas. Y el otro es la puesta en marcha de programas conjuntos de formación profesional. La función de estos acuerdos no es sustituir las negociaciones directas entre las partes en cada país o en los centros de trabajo, sino de construir un marco que garantice los derechos mínimos o condiciones mínimas. Generalmente prevén mecanismos de presentación de quejas en caso de que alguna de las empresas asociadas o que forman parte de la cadena de abastecimiento no respete el acuerdo, y las organizaciones sindicales firmantes hacen un seguimiento de la observancia del acuerdo hasta prever la posibilidad de emisiones conjuntas conformadas por el sindicato y la empresa o el sindicato nacional para comprobar la violación planteada. A comienzos del 2010, unas 69 compañías de diferentes sectores productivos habían firmado con 5 federaciones sindicales internacionales acuerdos marcos. El primero fue suscrito por la multinacional francesa de la alimentación Danone en 1988 y lo siguió la de la cadena de hoteles Accor en 1995. A partir del 2000, el número de acuerdos marcos comenzó a aumentar y entre las compañías firmantes destaca la sueca IKEA, las productoras de lápices Faber-Castell y Stadler,
las compañías petroleras de Noruega, de Italia, de Rusia y fabricantes de automóviles de Alemania y Francia como Volkswagen, Daimler, Chrysler, Renault y Peugeot. También la Telefónica española y las cadenas de ventas como la francesa Carrefour o la sueca H&M. Un caso resaltante es el de la compañía bananera Chiquita, que es una compañía ampliamente extendida por el mercado europeo y es una transnacional de origen estadounidense y sin embargo ha firmado un acuerdo marco muy importante, tan importante que el director general de la OIT estuvo presente en su firma. La OIT se ha preocupado por que se desarrollen la firma de estos acuerdos marcos y ya en 1977 el Consejo de Administración había adoptado una declaración tripartita sobre empresas multinacionales y política social, que ha sido enmendado en el 2000 y en el 2006. Esa declaración contiene algunas tendencias sobre el comportamiento que deben tener las empresas respecto al empleo, igualdad de oportunidades, formación profesional, condiciones de trabajo y de seguridad ocupacional. Bueno, aparte están los programas de responsabilidad social corporativa. Una comunicación europea del 2006 define la responsabilidad social corporativa como la integración voluntaria por parte de las empresas de las preocupaciones sociales y ambientales en sus operaciones empresariales y en sus relaciones con los interlocutores. Por lo general, estos programas van mucho más allá del campo de las relaciones laborales, porque abarcan sobre todo relaciones con la comunidad y con el medio ambiente, relaciones con los clientes y con los consumidores. La idea se encuentra relacionada, como apunta Arturo Bronstein, con la garantía de un desarrollo sostenible en el sentido de que las decisiones de las empresas deben basarse no solamente en condiciones financieras y económicas, sino también en las consecuencias que sus operaciones van a tener sobre el medio ambiente y la sociedad. De allí que planteen políticas contra el soborno, la corrupción y el trato a los empleados, los derechos humanos, la participación en los programas comunitarios y de conservación del medio ambiente. En materia de trabajo, los principales temas son similares a los que se contienen en los códigos de conducta. Algunos códigos de conducta contienen programas de responsabilidad social, como también en los acuerdos marcos. Uno de los estándares de responsabilidad social es la norma SA 8000, desarrollado por un grupo de expertos reunidos por la Agencia de Acreditación de Consejo sobre Prioridades Económicas. Luego se creó la SAI, que es la Social Accountability International, que es una agencia de acreditación constituida para dirigir la implementación de las normas de actividades complementarias de formación. Esos programas que acá en América Latina son muy conocidos, el ISO 9000,
por el hecho de ser adoptados unilateralmente por las empresas, carecen de mayor eficacia, ya que depende muchas veces de la buena voluntad de quienes se dan ante impuestos. Sin embargo, las multinacionales pueden exigir el cumplimiento de las mismas a las compañías que formen parte de su cadena de abastecimiento o de comercialización. Bronstein dice que la falta de coercibilidad de control eficaz no permite que se las considere como una verdadera alternativa del derecho. De allí la denominación de derecho blando. Hay otras dos formas de digamos, de este tipo de fuentes emergentes, que son el etiquetado social y los fondos de inversión. Así como las organizaciones de consumidores han ido adquiriendo fuerza, ¿verdad? Y el temor a la influencia que tienen esas organizaciones de consumidores ha ido haciendo que las empresas adopten mecanismos que garanticen, por ejemplo, el respeto al medio ambiente o el que en sus productos no se utilizan ingredientes nocivos. Así también hay una tendencia, sobre todo en Europa, a colocar en las etiquetas, por eso se llama un etiquetado social, una nota que diga que es una empresa que cumple con todas las normas sociales y los derechos de los trabajadores. Eso se hace muchas veces a través de esas agencias de verificación como ISO 9000. Y el último de los sistemas es el de las inversiones socialmente responsables. Fondos de inversión solidarios o fondos éticos que buscan que solamente se le dé créditos a empresas que respetan el medio ambiente y que respetan también los derechos de los trabajadores. Esto tiene un origen religioso en los siglos XVIII y XIX, una secta llamada cuáqueros, secta protestante, preocupada por los valores morales y de no invertir en tabaco o en productos que fueran nocivos a la sociedad, pues empezaron a crear estos tipos de fondos, pero no tienen mucha importancia. Bueno, muchas gracias y estoy a la orden para cualquier pregunta.